Bienvenido a este espacio de tiempo con Dios. Le saluda su amiga Araceli de Álvarez. Y como siempre, para mí es un gran privilegio el poder compartir lo más precioso en esta vida en cuanto a palabra, es la palabra de nuestro Dios. Y ahora vamos a estar meditando en una historia muy interesante de un personaje también muy interesante, muy trascendente. Pero una pregunta para reflexionar iniciando nuestra meditación sería, ¿Dios te ha hecho reír? Porque este fue el caso de este personaje. Vamos a la lectura, allí en Génesis 21, versículos del 1 al 21, y volvemos en un momento para que juntos meditemos esta palabra. Génesis 21, 1 al 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y bien, ¿qué te parece la descripción de esta historia real? En ocasiones cuando estamos leyendo el Génesis se nos antoja así como creer muy fantasioso, como un cuento, pero no. En realidad todas esas descripciones sucedieron, es parte de la historia del pueblo de Israel y que nos ha sido una herencia hermosa hasta la fecha. Vemos a un personaje que si bien hay varios, aquí un personaje que trasciende, como te decía, es el de Sara, a la cual le fue cambiado su nombre. ¿Y por qué trasciende? Bueno, pues porque ella fue llamada a ser madre de naciones y efectivamente vino el cumplimiento de esta palabra. Y cuando te preguntaba, ¿Dios te ha hecho reír? A mí Dios me hizo esa pregunta al estar leyendo este pasaje. Y tengo que estar recordando esos eventos en mi vida donde literalmente he podido sentir que Dios me ha hecho reír. Perdón. Por ejemplo, en el caso del que dice el versículo 1, cuando Dios visita, en este caso a Sara, ¿verdad? Le visitó. Ahora, en nuestro caso, nosotros creemos en Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como único Señor y Salvador, tenemos a Dios.
y el Espíritu Santo es promesa de estar con nosotros todo el tiempo. Pero hay unas manifestaciones especiales de parte de Dios a sus hijos en los cuales hace algo excepcional, algo maravilloso. Este fue el caso de Sara y este puede ser también el caso tuyo o mío. En segundo lugar, cuando hace algo que nos había hablado antes y que no se había cumplido. Yo nada más te recuerdo que habían pasado de esa promesa ya mucho tiempo de que ella iba a tener un hijo, pero fueron muchos más años de amargura, tristeza, soledad, menosprecio por causa de su esterilidad. Aunque la Biblia describe que era una mujer muy hermosa, en la mujer hay algo especial, aun cuando sea muy hermosa, sea muy talentosa, sea muy hábil, cuando le falta el área de esa maternidad concretada. Hay algo. Ahora, no todas las mujeres, pero en su generalidad siempre hay ese anhelo, esa espera. Llega la promesa, llega el cumplimiento, llega algo especial y entonces el llanto se convierte en risa. Es de ahí cuando yo digo Dios nos hace reír. Otra de las cosas que veo es cuando el gozo personal hace que otros se gocen. Aun cuando en este caso era un gozo muy particular para ella el saber que iba a ser madre, los que estaban en su entorno también se regocijaron. En nuestro caso, cuando tenemos algún logro personal, cuando Dios nos ha bendecido con un buen trabajo, cuando concretamos una relación, cuando tenemos una experiencia que otros comparten con nosotros y que se gozan con nosotros. Entonces, esa alegría que Dios produce no solamente es para lo personal, sino para los demás. Esto nos puede guardar del egoísmo. Personas que solamente buscan su propia felicidad, su propia satisfacción, tienden a ser egoístas. Y aquí el asunto que Dios nos hace reír es para que podamos compartir con otros esta alegría. ¿Y qué pasa si esto, si esto se tarda en llegar? Fíjate, esta palabra era una promesa que ella iba a ser madre de naciones. Sin embargo, vivir en la fe en Dios cada día nos hará tener la fortaleza para esperar el cumplimiento de eso que Dios te ha prometido a ti. Ahora, tienes que tener bien claro que Dios te lo prometió, que no fue un asunto que tú determinaste o que tú simplemente quisiste. Otra cosa que yo encontré aquí, si se tarda en llegar, es cultivar la esperanza en Dios. Mira, en mi largo caminar en la tierra he encontrado que esperar en las circunstancias que todo cambie, esperar en las personas que éstas cambien, traen mucha desesperanza. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en el Señor, entonces las cosas sí que van a cambiar. Porque Él es el Dios de la esperanza. Él dice ahí en el libro del profeta Zacarías que somos prisioneros de esperanza, ¿sí? Y el apóstol dice, la esperanza que no avergüenza, porque Él ha puesto su amor en nuestro corazón. Ahora, la otra, percibir que siga su obra en el proceso de la espera. En el caso de Sara, ella se desesperó, y no nos apresuremos a juzgar a Sara, ¿eh? No estamos aquí para hacer un juicio a la vida de Sara, la esposa de Abraham. Estamos aquí para aprender algo acerca de nuestra vida personal. A veces nos concentramos tanto en la espera de eso que Dios nos ha prometido, que nos olvidamos de que nuestro corazón esté dispuesto a que Él siga haciendo esa obra hermosa en nuestro corazón. Hay un proceso, nos lleva toda la vida, y Dios es un Dios de cambios, es un Dios de renovación, de transformación. Entremos en ese proceso en el nombre de Jesús. Promesas que aún vienen para el no deseado. Y a mí me llama la atención que en esta descripción de esta historia encontramos allí la vida de Ismael en el versículo 9. Ese hijo que vino por causa de querer ayudarle a Dios de parte de Sara, un hijo que tiene fuera de matrimonio, pero aun cuando esto fue así, Dios no desecha a nadie. Y viene una promesa especial para ese hijo y para su madre. Y también le da una promesa de trascendencia a la vida de Agar. Y lo vemos hasta el siglo presente. No provocar a ira a Dios, esa es una palabra de advertencia, no provocar a ira a Dios por burlarnos o por menospreciar a otros.
Fíjate qué importante es que tengamos cuidado de guardar nuestro corazón de estos dos pecados, muy comunes, por cierto. A mí me entristece en sobremanera ver que aún aquellos que se denominan hijos de Dios se burlan de otros, los menosprecian, a veces por su apariencia, por su economía, por su forma de expresarse inadecuadamente, por su estatus social o académico. Nosotros no somos quien para menospreciar. Y aquí esto fue algo que sucedió en el corazón de Sara. Ella se empezó a sentir muy pues angustiada, preocupada, porque Agar, después de haber recibido la promesa hermosa de que iba a tener ese hijo, se embaraza esta Agar y viene y se burla de su ama y menosprecia a su ama insiste como en provocarle a ira, a envidia. Y yo le quiero dar una palabra breve a aquellas mujeres que por la gracia de Dios han concebido hijos y los han dado a luz. Guarden su corazón de presumir esa concepción y ese alumbramiento. No fue tu obra, no fue tu logro, no es porque tú lo quisiste. Realmente aquí obra el plan soberano de Dios, y las que no han podido concebir, las que no han podido dar a luz, guarden su corazón de compararse con las que sí lo han hecho. Porque esto nos lleva precisamente a sentirnos menospreciadas, burladas. No entiendo el por qué Dios a unas dice sí y a otras dice no. Créeme, no lo acabo de entender, pero sigo confiando que Dios es soberano. En Él está mi esperanza. Y aquí vemos un cuadro dramático, porque ¿qué es lo que sucede? Que Sara, después de recibir esa hermosa promesa de maternidad, hecha de su presencia, esta mujer junto con su hijo, cuando ella provocó esa circunstancia. Guardemos nuestro corazón, y no solamente hablo a la mujer, sino también le hablo al varón, que muchas veces es copartícipe de estas cosas. En el caso de Abraham, toleró tener ese hijo. En el caso de muchos esposos, toleran que la esposa aborte, o el novio, que la novia aborte, etcétera. Necesitamos guardar nuestro corazón de esas actitudes que vemos los resultados son catastróficos precisamente. Esperar en Dios y no en la herencia tan solo. No nos concentremos tanto en estar esperando aquello que Dios nos ha prometido. Concentrémonos en agradar a Dios. La fe hace posible ser agradables a su presencia. Estemos confiados en buscar aquello que Dios quiere que hagamos y ser obedientes, pero no tan solo concentrados en aquello que nos ha prometido. Y aunque la muerte se vea cerca, seguir confiando en el Señor. Sobre todo, ¿sabe quiénes ven la muerte cerca? La gente que ya tiene bastante edad. No es garantía que el que tenga mucha edad la muerte esté más cerca. Puede venir la muerte a cualquier edad, pero aun cuando veamos que la muerte se aproxima y más permitimos que Dios nos prepare para esto, aún así tengamos esperanza, porque hay una promesa de vida eterna. Y por último le dicen del versículo 17, no temas, le dice a Agar, no temas. Y Dios extiende su mano y le da de beber, y esto significa le da vida a Agar cuando estaba vagando en el desierto, arrojada de la presencia de sus amos. Palabra de esperanza. Dios nos ha hecho reír, pero ¿sabe qué? Nos va a seguir haciendo reír. Claro, habrá problemas, habrá aflicción, pero Él es el Dios de gozo, y el gozo viene de dentro, no por las circunstancias. Oramos al Señor, le damos gracias por esas bendiciones que nos ha provocado risa. Gracias al Señor. Bendito seas, Dios, porque tú eres un Dios que se regocija bendiciendo a tu pueblo, haciéndoles llegar el cumplimiento de tus promesas, bendecirle de manera que a veces nos sorprende y nos asombra en gran manera. Gracias, Dios, porque creo que son muchos más los momentos gratos, hermosos, especiales que los momentos de aflicción. Y aún en estos tenemos confianza cuando tú dices, no temas, porque yo soy contigo. Queremos bendecir tu nombre y alabarte por tu hermosa palabra y pedirte en el nombre de Jesús que guarde nuestro corazón del menosprecio y la burla de otros, pero también guárdanos de ser esos burladores y esos que menosprecian. Lo rogamos en el amado nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.
Que el Señor le siga haciendo sonreír y que usted sea agradecido. Nos vemos en la próxima ocasión.